importante del acontecer nacional e internacional lo encuentra con nosotros acá en el noticiero de los guatemaltecos junto a Luis Pellecero y María René descansa, pero muy pronto la tendremos de regreso con ustedes. Qué gusto saludarles. Luis. Buenas noches, es un gusto poder también saludarles a todos ustedes, audiencia de Noticiete a lo largo y ancho del país a través de Televisiete, ahí en la Unión Americana por el canal 429 de DirecTV y a través de la plataforma de Chapín TV. Una noche lluviosa en el Valle de la Ciudad Capital, día de frío, de lo cual pues hablaremos más adelante, pero también presentamos nuestra portada con los titulares. La variante Omicron avanza a pasos agigantados en el país. Las autoridades del Ministerio de Salud ofrecieron una conferencia de prensa para dar pormenores acerca de este tema. De mucha preocupación, porque la información que popularmente se está transmitiendo es que es como una gripe. Y recordarle al pueblo que no es una gripe, es COVID-19 con una variante diferente mucho más contaminante. Desde el Ministerio nos hemos preparado, tenemos abastecimiento de insumos, abastecimiento de pruebas, abastecimiento de vacunas, la capacidad de trabajar rápidamente a la búsqueda del diagnóstico, pero sigue siendo un proceso de alto nivel de preocupación. Los síntomas que presentan los portadores de esta nueva cepa son distintos a los ya conocidos. Entre ellos cabe destacar que ya no hay pérdida de olfato. Además, se sabe que el cuadro de infección podría ser mucho más grave en personas no vacunadas. En este caso también yo creo que es bien importante mencionar para que la población general lo tome en cuenta de que la sintomatología que produce la variante Omicron es diferente a las demás variantes y en este caso hay varios signos que vamos a observar, como por ejemplo fatiga, congestión nasal o secreción nasal, eso es bien importante, dolor de cabeza y otro signo que se ha observado, síntoma, es el dolor de garganta. De hecho, mucha gente reporta voz ronca o cambio de voz cuando ha estado infectada con esta variante. Esto difiere, digamos, bastante de lo que se había observado con otras variantes, como pueden darse cuenta, Omicron pareciera compartir muchos síntomas mucho más parecidos a lo que se conoce como una gripe, por ejemplo, un resfriado. Según el Laboratorio Nacional de Salud, de una serie de pruebas tomadas entre el 27 de diciembre y el 7 de enero recién pasados, el 94.5% tiene una alta sospecha de ser Omicron, por lo que han enviado un nuevo lote para su análisis a laboratorios en Costa Rica y Panamá. Mientras que en Guatemala, si el sospechoso cumple con toda la sintomatología y su prueba sale negativa, hay todo un protocolo establecido. Entonces la recomendación es, si la prueba ante una persona que tiene síntomas, la prueba de antígeno es negativa, ya sea que se repita la prueba a las 48 horas, por ejemplo, o 24 horas para descartar cualquier enfermedad, o estrictamente, por favor, realizar la prueba de PCR para descartar los casos o confirmar pues, que sí tenemos un caso de COVID-19. En efecto, la red hospitalaria nacional y también los puestos de vacunación se encuentran redoblando esfuerzos para hacer frente a esta eventual escalada de los casos de COVID-19, tal como lo proyectan algunas universidades del extranjero. Con la presencia de Omicron en el país, tan solo durante los primeros 10 días del año se han registrado 10.116 casos positivos y según proyecciones de la Universidad de Washington, se espera a partir de esta semana sea evidente un incremento de casos, llegando al pico más alto durante la segunda semana de febrero. De acuerdo a la Universidad de Washington, con la presencia de la variante Omicron en el país, se espera un importante y considerable aumento en el número de casos a partir de esta semana y con un posible pico en el mes de febrero, lo cual implica para toda la población retomar las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. En este momento, la red hospitalaria nacional cuenta con más de 2.247 camas disponibles para la atención de pacientes moderados o graves. Para este año 2022 llevamos hasta la fecha 10.116 casos positivos, de los cuales 153 han necesitado estar hospitalizados y corresponde a un 1.51%. En total, de los 638.705 pacientes que hemos
como casos positivos, 57.237 han necesitado hospitalización por presentar características de la enfermedad en moderada o severa. Esto corresponde al 8.96% del total de pacientes positivos. Respecto a la vacunación, tan solo entre el 7 y el 9 de enero recién pasados, se suministraron 210.251 dosis del biológico. De ellas, 131.000 fueron dosis de refuerzo. De la población objetivo de 12.650.476 personas a vacunar, hemos logrado ya el 52.3% de la población objetivo inmunizada y el 38% con segundas dosis o esquema completo. Hemos logrado administrar vacuna COVID a 2.089 adolescentes menores de 17 años y a 45.559 mujeres embarazadas mayores de 18 años. El Ministerio de Salud publicó un acuerdo que da vida a la normativa que permitirá iniciar clases de manera híbrida, pero únicamente para aquellos centros educativos que se encuentren en alerta naranja. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio del Acuerdo Ministerial 6-2022, acuerda la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros educativos nacionales, entre las que se establecen las medidas obligatorias que deben tener todos los trabajadores de los centros educativos y los estudiantes. Respecto a la nueva publicación, el Acuerdo Ministerial 6-2021, que regula las actividades educativas desde el nivel preescolar hasta diversificado, la modificación que se ha tenido en este acuerdo ministerial es que ahora los centros educativos, tanto públicos como privados, pueden comenzar sus actividades educativas en modalidad híbrida a partir de la alerta naranja. Uno de los aspectos que más llamó la atención es el tipo de mascarilla que se utilizará, al ser de tipo quirúrgico de 2 capas y sin válvula. El detalle con las quirúrgicas, las patentadas y las que tienen un registro sanitario es que cuentan con las 3 capas que permiten ese factor de protección frente a las gotículas de saliva que puedan emanar otras personas con mascarilla, que no sea la quirúrgica o que inclusive estén sin mascarilla. La KN95, pues su factor de protección es un poco más elevado y no se estandarizó que todo el mundo usara el tema de la KN95 porque si usted se recuerda, al principio de la pandemia se escasearon las mascarillas, se encarecieron las mascarillas y por lo tanto no podíamos pensar en que toda la población en el área urbana y rural tuviera el acceso a una KN95. El documento agrega que cada centro educativo debe tener un sistema de vigilancia y control sanitario, además de un monitor de salud escolar que deberá informar cuando se registra un caso sospechoso o se confirme alguna infección de COVID-19, ya que la normativa estará regida por medio del sistema de alertas COVID. En efecto, atendiendo la nueva normativa, esta semana iniciarán las clases en diferentes centros escolares del país, pero debe haber un responsable para informar al Ministerio de Salud, como se ha dicho, sobre cualquier caso sospechoso de COVID-19. Si se detecta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, los colegios tienen 12 horas para notificarle al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según lo establece el artículo 6 del Acuerdo 6-2022. Además, deberán coordinar con las autoridades las acciones de diagnóstico, aislamiento y mitigación necesarias. De incumplir con estas disposiciones, serán sancionados según el Código de Salud. Notificación y coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Aquí indica en el artículo 6 que los centros educativos deben de avisar si hay algún caso sospechoso o un caso confirmado de COVID al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso se hacía antes, pero a la plataforma del Ministerio de Educación, que es CIRE.
Entonces siempre se tenía que reportar estos casos. La entrevistada indicó que según el último dato, más de 130 centros privados están autorizados para dar clases en sistema híbrido. Aquí estamos de regreso con más noticias de interés. El CIAS del Ministerio de Salud confirmó que aplicó más de 130,000 dosis de la vacuna del COVID-19 durante los últimos 4 días, es decir, el fin de semana. Las autoridades de salud refieren que del viernes a este día vacunaron a más de 200,000 personas a nivel nacional. La mayoría buscó su dosis de refuerzo. Más de 11.4 millones de dosis administradas. En el mayor de 18 años de edad, recordemos, lleva más de un 55% en primera dosis, los cuales, como he mencionado, 5 de cada 10 guatemaltecos mayores de 18 años tienen primera dosis, ¿ya? Casi 4 de cada 10 guatemaltecos a nivel nacional tienen el esquema completo y un porcentaje determinado de más de 130,000 personas hoy en día tienen su dosis de refuerzo. Más de 2.300 comunidades se hizo el tema de intensificación de vacunación a nivel nacional, obteniendo del día viernes, sábado, domingo, más de 210,000 dosis administradas. De esas 210,000 dosis administradas, un 70% aproximadamente era de dosis de refuerzo. Mazariegos señala que efectivamente están aplicando vacunas Sputnik V como dosis de refuerzo. Lo que varía en este tema obviamente es que son 3 meses, número 1. Número 2, que hoy en día para aquellas personas que se administraron Sputnik en primera y segunda dosis, el refuerzo también puede ser Sputnik componente 1. En este caso, ¿cuál es la disponibilidad de todas las vacunas en el territorio nacional? Aproximadamente tenemos hoy en día más de 10 millones de dosis, tanto aquí a nivel del Centro Nacional de Biológicos como a nivel de las 29 direcciones de área de salud. Tenemos vacuna disponible, evidentemente AstraZeneca, tenemos Pfizer, Moderna y Sputnik también. En los 340 municipios del país, las 3 que mencioné, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, y en aproximadamente 290 municipios, vacuna Sputnik. El director del CIAS descartó que haya ingreso de vacunas próximamente y señaló que siguen en la gestión para adquirir las vacunas Pfizer para la vacunación de niños mayores de 5 años. A partir aproximadamente del mes de septiembre, octubre del año pasado, el señor ministro está haciendo la gestión con la casa farmacéutica, en este caso sabemos que específicamente la casa farmacéutica Pfizer, para poder dotar de lo antes posible en este primer semestre de ser factible, vacuna la que mencioné al adolescente y niño menor de 12 años, como bien mencionaste, de 5 años en adelante. ¿Podría ser durante los próximos meses? Pues eso va a depender, recordemos, de la producción y la demanda. El centro de vacunación situado en el Polideportivo de Gerona, en la zona 1 capitalina, continúa atendiendo a la población que desde la semana pasada ha mostrado más interés en adquirir el biológico. En horario de 8 a 2 de la tarde, continúa la atención de las personas mayores de 12 años que buscan vacunarse contra el COVID-19 en el Centro Polideportivo Gerona. René García, del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer el tipo de vacunas y dosis que son administradas en la actualidad. Este lunes se reportó mayor afluencia de personas en comparación a la semana pasada. Hay un poquito más de personas para sus refuerzos y no solo para refuerzos también, sino que están viniendo por primera y segunda dosis, ¿verdad? Tenemos todas las vacunas a disposición para que se vengan a administrar la vacuna que les corresponde. Las vacunas que se están administrando, pues gracias a Dios tenemos todas las vacunas a disposición, que es la Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca, pero estamos poniendo acá como refuerzos la Moderna y la Pfizer, de que las personas pues elijan su vacuna, ¿verdad? Nosotros como Ministerio de Salud no podemos exigirles a las personas, obligarlos a ponerse la vacuna, sino ellos tienen la disposición acá de elegir su vacuna. A la fecha, Salud Pública reporta que 11.815.119 vacunas han sido administradas a nivel nacional. En las últimas 24 horas se vacunaron 36.304 personas. Y sobre el tema de la vacunación para los menores de entre 5 y 11 años de edad, se informó a través del Ministerio de Salud que las negociaciones para su adquisición se encuentran avanzadas y que pronto se podría tener noticias de cuándo vendrían al país.
A pesar de que el regreso a clases presenciales depende del sistema de alertas de COVID-19, el Ministerio de Salud ha logrado avanzar con los trámites administrativos para concretar la compra de las vacunas contra el coronavirus que serán administradas a los más pequeños del hogar. Para este proceso se establecieron varias mesas de diálogo y negociaron con la casa médica productora, además de llegar a acuerdos de reconocimiento. Tomando en cuenta estas reuniones, se espera que en los próximos días se pueda indicar con qué prontitud vendrán las vacunas al territorio nacional. El titular de la cartera de salud, Francisco Coma, informó que en los próximos días se podría dar a conocer la casa médica con la cual se adquirirán los inmunizadores, para que los menores en su momento puedan volver a sus clases normales y puedan estar protegidos. Nos cambiamos de tema porque a partir de esta semana las diferentes carteras de gobierno iniciarán la solicitud de cuotas presupuestarias al Ministerio de Finanzas Públicas. Las instituciones y carteras de gobierno solicitarán a partir de este lunes 10 de enero sus asignaciones presupuestarias a través del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, informó el ministro de Finanzas Públicas Álvaro González Richie. Bueno, ya estamos abriendo los presupuestos desde la semana pasada. Recordemos que cada unidad solicita finanzas que se aperture el presupuesto. Esto se empezó a hacer la semana pasada. El día de hoy está el COPEP, que es cabalmente en donde se empiezan a asignar las cuotas. Hoy es el primer COPEP del año, así que a partir del día de hoy se van a estar asignando cuotas a las diferentes instituciones del Estado, según lo vayan requiriendo y según esté establecido en el presupuesto aprobado. Además, el Tribunal Supremo Electoral podrá, desde ya, solicitar el 50% de su presupuesto para iniciar su ejecución y mejorar la planificación de las elecciones presidenciales del próximo año. TCE, bueno, tienen 500 millones, que es lo que ellos pudieran ir solicitando el traslado, y la idea del Tribunal Supremo es que no pase lo que ha pasado los diferentes años, en donde todo el gasto lo hace en el año de las elecciones. Entonces, pues se hace rápido, y cuando se hace rápido algo, generalmente se hace no de la mejor manera, ya que todo se hace, llamémoslo así, sin los cuidados necesarios. El hecho que el TCE empiece a ejecutar un año antes de las elecciones, pues claramente va a permitir que busque pues mejores proveedores, que sea todo más planificado y que tengamos unas mejores elecciones en el próximo año, que es año electoral. El titular de la cartera también agregó que están próximos a realizar el último desembolso, que corresponde a los 50 millones de quetzales de diciembre para el Ministerio de Energía y Minas, como fue establecido en el Congreso de la República para el subsidio al gas propano. Se están pagando quincenas vencidas, por así decirlo. Ahora se va a pagar la última quincena del mes de diciembre. Cabalmente mandaron a pedir una ampliación presupuestaria, lo cual no es sorpresa, ya que sabíamos que eso iba a suceder, y según se vaya requiriendo, se va a ir trasladando recursos al Ministerio de Energía y Minas, pero ahí no hay ningún problema y garantizamos que el pago se va a hacer de la manera que establece la ley. Damos un giro a las noticias porque este viernes se llevará a cabo la sesión solemne para la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. El Congreso de la República se prepara para la celebración de la sesión solemne este 14 de enero, donde se realizará el acto de transición a la nueva Junta Directiva 2022, que estará presidida por la congresista Shirley Rivera. El actual presidente del Congreso, Alan Rodríguez, brindó detalles. Realizarse el día 14 de enero, donde estaremos haciendo la transición de la Junta Directiva. Estaremos recibiendo el informe del señor presidente de la República. ¿Ya se confirmó la visita de él? ¿Ya se confirmó la visita del presidente? Pues creo que esa es una consulta que le darán de hacer al presidente. Nosotros estamos siempre haciendo los preparativos en función de realizar la sesión solemne y pues ya se están avanzando con los preparativos para dicha. Además de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, también se espera la presentación del informe anual de gobierno por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatei, aunque aún no se confirma su asistencia al acto. Aquí concluimos con la emisión de Noticiete de este lunes por la noche. Decíamos un lunes lluvioso con perspectiva, Nancy, para que haya un poco más de frío y también posibilidad de lluvia en buena parte del país. Hay que tomarlo en cuenta definitivamente por el aspecto de seguridad y también el aspecto personal en cuanto a cuidarnos de estas enfermedades que produce el clima. Así lo confirmó el INSIBUME y esto es referente también a un frente frío que está ingresando a nuestro país. Así que abríguese muy bien. Nos vamos a despedir. Gracias por su preferencia. Buenas noches. Hasta mañana.